En marzo del 2022, Luis Felipe Tellería se convirtió en el primer latinoamericano en ser elegido para formar parte del Consejo Metropolitano de la ciudad de Londres. Su designación fue la cúspide de un sueño que empezó en el 2003, cuando arribó a la capital británica para cursar una maestría en finanzas en la Universidad de London South Bank. Pero últimamente ha saltado otra vez al primer plano, porque el otro día hizo declaraciones analizando lo que había pasado con el voto telemático versus el voto presencial, concluyendo que si el argumento para repetir las elecciones fue que hubo poca participación con el voto telemático, deberían repetirse las elecciones en este porque hubo menos participación. En Europa apenas 1% menos. En Estados Unidos fue terrible, bajó de 71 a 22%, en América Latina y el Caribe en 2.000 votantes menos. Entonces, Luis Felipe, ¿va a concretar usted esta acción o esta impugnación ante el CNE o solo lo deja en preocupación? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes allá en Ecuador. Un saludo migrante a nuestros compatriotas que nos escuchan en Ecuador y muchísima gente que los escucha aquí en Europa. Soy fan de tu programa y de tu carrera periodística. Gracias, Luis Felipe. Simplemente para aclarar una cosita, si me permites 30 segundos, no represento a Construye. Yo no soy de Construye ni soy abogado. Okay. Se había dicho pues en algunos medios de comunicación, porque tuve una amplia entrevista con un medio de comunicación muy respetable, en donde les explicaba que fui procurador común de una alianza, de una coalición migrante que integraba un partido político, dos movimientos políticos y varias organizaciones sociales, varias organizaciones comunitarias, y que promovimos a la candidatura del movimiento Construye. Parece que en el término procurador común se derivó a procurador y terminó siendo abogado. Aclarado. Pero pues simplemente esa aclaración. Okay. Soy de hecho economista, experto en macroeconomía, fundador del movimiento del migrante, que promovió las candidaturas de los candidatos, valga la redundancia, de la lista 25 Construye, porque por cuestiones técnicas de informáticas no pudimos concretar esa alianza en el Consejo Nacional Electoral, pero esa candidatura recoge una alianza de varias organizaciones políticas. Represento a los candidatos de la lista 25. Pero bueno, contestando su pregunta, claro que sí, estamos con todo listo. Hoy, de hecho, estuvimos muy movidos en el consulado, precisamente porque teníamos que adquirir firmas electrónicas, etcétera, etcétera, para poner todo listo por el lado de los candidatos. Y estamos listos a que se proclamen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral para comenzar el proceso de anulación, de impugnación de esta segunda vuelta en los comicios por Europa. Recordemos que la Constitución no recoge que las elecciones para candidatos asambleístas por el exterior tengan que ser en la segunda vuelta. Normalmente deberían ser en la primera vuelta. Qué interesante la precisión. Luis Felipe, una cosa, el planteamiento sería entonces repetir las elecciones solo en Europa y presencial o telemático. ¿Qué es lo que busca la impugnación? Bueno, lo principal sería pues en las 3 circunscripciones del exterior. Recordemos que no se dieron en la primera vuelta ninguna de las 5 causales. Bueno, eso se ha debatido muchísimo por juristas en todo el Ecuador en las últimas 6 semanas. No se dieron las 5 causales con las cuales se podía anular una elección. Al no darse las 5 causales, bueno, el Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, vamos a romper la ley un poquito en busca de una legitimidad, que es el derecho de participación para que más gente vote. Esta vez que menos gente votó, podríamos aducir entonces, bajo ese mismo argumento, que las elecciones ahora son incluso menos legítimas que en la primera vuelta, porque porcentualmente votaron menos personas. Correcto. Algo muy importante ahora, que no solo que fueron ilegítimas, no solo que fueron ilegales estas elecciones de segunda vuelta para asambleístas por el exterior, sino también que fueron injustas, porque los candidatos que fueron a esta contienda iban en una desventaja frente a los candidatos que tenían un binomio presidencial. Correcto. Prueba de ello es que el candidato de ADN, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera vez saca el 7% y ahora que se repiten las elecciones sube al 40%.
por tener un candidato presidencial Claro. en la segunda vuelta. Más prueba de eso, pues, poco difícil de encontrar, ¿no? Le daremos seguimiento al caso, Luis Felipe. Muchas gracias. Buenos días allá. Solo quiero concluir leyéndoles algo que dijo en un tuit reciente de Luis Felipe Tillería. Dice él, si vamos a impugnar, esto no necesariamente retrasa la posesión del presidente Daniel Noboa y de Verónica Abad. Los migrantes, pónganle mucha atención a este concepto, los migrantes tienen que dejar de ser la última rueda del coche. Nos echaron en el feriado bancario, abandonan nuestros cadáveres y en Italia dejan que nos quiten a nuestros hijos. Solo quieren nuestras remesas. Nuestros recursos legales son presentados a nombre de la coalición del migrante que promovió las candidaturas en Europa.